Además, México tiene tratados internacionales y aquí ya estamos viendo las consecuencias, ya que el 41% de las empresas frenó su inversión, con justa razón. Si ellos necesitan demandar y el juez es alguien sin preparación y cómplice, ¿en dónde quedará su empresa? Ahora, si el país se queda sin esas empresas, habrá menos empleos y por consecuencia menos recaudación de impuestos. Y aquí es donde el gobierno va a pedir más préstamos, endeudando al país para poder solventar todos sus programas sociales y tener seguro su voto para el próximo sexenio. Y también aumentarán más impuestos. ¿Sabes qué son los amparos? Es un medio de defensa legal que tienen los ciudadanos para proteger sus derechos ante atropellos del gobierno o cualquier otro servidor público. Este evita que las autoridades abusen de su poder. Ellos mismos ya están violando los derechos de los trabajadores con la reforma que quieren hacer al Infonavit, porque la subcuenta de vivienda es un fondo de ahorro que le pertenece al trabajador, ya que se lo estuvieron descontando. Desde el sexenio anterior, como los jueces no hacían lo que AMLO quería, los empezó a tachar de corruptos. La típica táctica de algunos políticos de acusar a su oposición por las cosas que ellos hacen. Él hablando de corrupción cuando su campaña fue financiada por el narco. ¿Por qué creen de su frase abrazos y no balazos? ¿No les hace lógica? Y por si fuera poco, ahora la presidenta lo sigue defendiendo. El lema de Morena es que en todo hay corrupción, pero nunca lo demuestran. Así fue como eliminaron varios organismos, como el INAI, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Pemex oculta datos de cuánto petróleo le manda Cuba, entre otras cosas, y como el INAI estaba investigando todo eso, pues lo eliminaron. Sí. Y de manera complementaria empezaron a colonizar las instituciones que tienen por objeto contener los abusos de este poder. Esa es su función histórica, la han cumplido históricamente, excepto que ahora están siendo ya colonizados. Empezaron por desmantelar a esas instituciones y designar a incondicionales que juegan con las propias reglas políticas y no con las que les corresponde jugar, que son las de órganos independientes hasta jurisdiccionales. Empezaron colonizando de tal manera que para congraciarse con ellos a veces son hasta entusiastas promotores de esta reforma más que los que la hicieron. Ahora la presidenta les dice que los jueces amparan puras tonterías y ya están convencidos de que la solución que plantea ella es la correcta. También les dice que son 8 ministros contra el pueblo, otra vez haciéndoles coco wash, cuando en realidad son 8 ministros defendiendo al pueblo contra los actos de los legisladores y del mismo Poder Ejecutivo. Sí. Que son las que están en la Constitución, que son los derechos humanos, que son cumplir las resoluciones judiciales emitidas en juicios de amparo de protección de derechos humanos, que son proteger a las personas y proteger a los más desvalidos. Ciertamente los políticos no son los más desvalidos. Ciertamente las personas que organizan colectivos no son los más desvalidos. Los más desvalidos son las gentes pobres y las gentes que están aisladas y que no tienen mecanismos o redes sociales de apoyo para solventar sus necesidades. Esas son las destinatarias del juicio de amparo. Juicios de amparo cuyas suspensiones están siendo sistemáticamente violadas por el poder, por los políticos, y todavía tienen el descaro de reprochar a los comités que cumplen esas resoluciones por haberlo hecho. Sí. Es el mundo al revés cuando los políticos son los que dicen qué es lo correcto. Imagínense, los políticos nos van a decir a todos qué es lo correcto.
Pero bueno, vamos al segundo tema, que es el de el disfraz de democracia que se está dando al autoritarismo y al despotismo. Todo para el pueblo sin la intervención del pueblo. Así decía un Kaiser prusiano en el siglo XVIII, un déspota ilustrado. En el interior del país han convencido a la gente de la corrupción generalizada en el Poder Judicial y en la Audiencia Interamericana no dieron razón alguna para su reforma. Efectivamente, me tocó a mí, como integrante de la Directiva Nacional de la Asociación de Juzgadores Federales, asistir a Washington la semana pasada a estas audiencias que se realizan en el marco de las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano ha sido cuestionado por múltiples organismos, no nada más por la Asociación Nacional de Juzgadores, sino por múltiples organismos, muchos de ellos de carácter civil, que cuestionan la eficacia del sistema, el nuevo sistema de impartición de justicia o en particular de la reforma judicial. Y a partir de hecho se le han hecho imputaciones de inconvencionalidad, de ilegalidad y de ineficacia. Varias, en primer lugar, sobre el tema con distintos países de Latinoamérica, pero hubo varios reclamos específicos en cuanto a la conducta asumida por el Estado mexicano que viola derechos fundamentales. ¿Cómo es la estructura material de estas audiencias? En primer lugar, los colectivos, estos casi 30 colectivos, realizan una exposición de todo lo que consideran ilegal de la reforma, de todos los cuestionamientos que se le formulan. En la Comisión Interamericana se discutió la ineficacia de las propuestas en materia de impartición de justicia en forma medular porque cuestionan o propician que no haya una verdadera independencia o autonomía en los sistemas o en los órganos encargados de la impartición de justicia a nivel federal. Una designación que en atención a los requisitos de acceso no privilegia la carrera judicial y además no privilegia la experiencia y el profesionalismo. Esto fue lo que se discutió por parte de todos los integrantes de la sociedad civil y el Estado mexicano, me parece a mí, esta es una opinión personal, pero en una muy deficiente contestación, se limitó durante sus 20 minutos a fijar lo que la reforma decía. O sea, la mano decía, establece un nuevo sistema a través de elección electoral, etcétera. Y se dejó de lado todo cuestionamiento que se hubiera hecho por la sociedad civil en relación a la afectación de estos principios de independencia, autonomía, excelencia, profesionalismo y carrera judicial. Se hizo este pronunciamiento en particular por el consejero Bernal de Colombia, en donde citaba que lo hecho en el Estado mexicano era un caso de libro de texto que encaminaba al Estado mexicano a posicionarse como un órgano autoritario. No lo dije yo, lo dijo el consejero Bernal. Y ante estas nuevas interrogantes formuladas por los integrantes de la comisión, el Estado mexicano no realizó ninguna apreciación ni dio respuesta a ningún punto, en una franca deficiencia de representación. Una deficiencia de representación, además, que los juzgadores a la que nosotros estamos acostumbrados, porque esta no es una constante en los juicios, en donde el Estado mexicano, por conducto de sus representantes, generalmente no llega bien preparado. Sin embargo, sí contestó una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Cuál es el diagnóstico que dio pauta a las premisas de la reforma judicial? Y la respuesta fue, ninguno, no hay. Lo único que hay son notas periodísticas que destacan cómo la gente tiene cierta opinión. Esto me parece a mí lamentable porque destruye la premisa que es que el Estado mexicano ha advertido ciertos hechos negativos en la función jurisdiccional que no encuentran sustento jurídico. Pero además, tampoco dio respuesta a una pregunta expresa. ¿Por qué reformar al sistema de impartición de justicia si no es la parte toral de la problemática? ¿Qué hacemos con las fiscalías? Se les preguntó. ¿Qué hacemos con los encargados de ejecutar las penas en el sistema penitenciario que no están a la altura? Y ninguna respuesta se obtuvo del Estado mexicano, lo que claramente ubicó mi concepto como
persona que atestiguó estos hechos como una simple manifestación de un tema que, como se ha dicho, es ideológico y no precisamente respetuoso de los derechos fundamentales. Debo decirles que a pregunta expresa de uno de los participantes se cuestionó al Estado mexicano sobre el cumplimiento a cualquier acto que se pudiera ordenar por conducto de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana, dadas algunas manifestaciones de actores políticos que han tenido lugar en México, y el Estado mexicano nuevamente no respondió a este tipo de preguntas. Entonces, todas las personas que no tienen ningún tipo de acercamiento y experiencia ya dentro de este oficio judicial van a poder también ser personas candidatas y eventualmente pudieran ser elegidas. Y esa es la calidad que va a resolver los asuntos en última instancia que van a tener en sus manos la vida, la familia, la propiedad, el patrimonio en general y la libertad de todas las personas. Si a esto le sumamos que las próximas reformas que están habiendo a la Constitución implican más restricciones a la libertad de las personas con la prisión preventiva oficiosa, pues esto significa que la ciudadanía queda a merced del poder en dos vertientes. La primera de ellas es porque van a estar sus asuntos en manos de personas sin capacidades suficientes, sin conocimientos necesarios, sin experiencia, y por otro lado van a tener leyes y constitución que son afines al poder y contrarios a sus derechos. Completamente, pues, en estado de indefensión va a quedar la ciudadanía. Y con ello, la ciudadanía corre el peligro de dejar de ser tal para convertirse en súbditos. Importante mencionar que los verdaderamente expertos en este tema, que han hablado muy profusamente en medios de comunicación, muy ampliamente, que son tanto mexicanos como extranjeros, todos han referido que la pérdida de independencia del Poder Judicial, que la remoción hipermasiva de jueces y magistrados implica que el Estado de Derecho en México o bien ya ha desaparecido o está en vías de desaparición. Y con eso lo único que termina sucediendo es que la ciudadanía deja de ser tal, deja de ser miembro de una república para convertirse en persona sometida, en súbdito. Y esto está de la mano con el hecho de que el mismo hecho de que esté continuando el proceso electoral implica la violación flagrante de suspensiones de amparo. No olvidemos, más de 150 suspensiones, tal vez 300 suspensiones actualmente vigentes de acuerdo con la Constitución y con la ley de amparo, están siendo violadas por cada uno de los órganos que están interviniendo en estas elecciones. Y Gracias por escucharme. Si les gustan estos videos, les agradecería un like y también compartan, por favor. Suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de lo nuevo. Gracias.